Esperarnos exactamente las 8:53 en la ciudad de Buenos Aires. Señor Darío. Bueno, Antonio, sacudón muy fuerte el de la política francesa, esperado, la verdad. Hay que decirlo, siempre demarcamos, viste, cuando las encuestas se equivocan. Bueno, la verdad que las encuestas predijeron casi, te diría tal cual, el resultado era fácil. Claro, la mejor encuesta la tuviste en la elección porque europea. La mejor encuesta fue la elección europea. Uno podría pensar, bueno, quizás algunos inducidos por el temor que generó como en las elecciones europeas la extrema derecha de Marine Le Pen había ganado, podían cambiar el voto. Bueno, no es lo que pasó, se ratificó prácticamente en los mismos porcentajes el voto. ¿Y eso qué significa? Claro, si bien vos ves la distancia en números no es tan amplia, porque termina siendo 33%, casi 34%, lo que saca el Frente Nacional, perdón, la agrupación nacional, el ex Frente Nacional, la agrupación nacional de Marine Le Pen, contra 29, que es lo que termina sacando lo que es el nuevo Frente Popular, que básicamente es la extrema izquierda aliada con la centroizquierda. Entonces son 5 puntos de diferencia, pero por cómo es el sistema electoral francés, donde se elige, cada diputado se elige individualmente, bueno, está proyectándose que podría estar muy cerquita de la mayoría absoluta del Parlamento si esto se repite en las elecciones del próximo domingo, que es la segunda vuelta. Que como se eligen individualmente, vos podés hacer primera vuelta, segunda vuelta. Con un dato, no es que pasan solamente los dos más votados, como es un balotaje presidencial en Argentina y en todo el mundo. No, pasan todos los que hayan superado el 12,5% de los votos. Con lo cual, la discusión a esta hora es ¿qué hacen los que salieron terceros en cada uno de los 577 circunscripciones donde se va a votar? ¿Van igual al balotaje o se retiran y apoyan a uno de los dos candidatos? Eso es lo que se está discutiendo ahora. Macron llamó a una coalición nacional contra Marine Le Pen, pero no dijo abiertamente si iba a retirar a sus candidatos. Macron salió tercero, ¿no? Esto, por las dudas, el partido de Macron sale tercero a nivel nacional y sale tercero en la mayoría de las circunscripciones. Parecería estar sugiriendo que él estaría dispuesto entonces a retirar a sus candidatos para apoyar a los candidatos de la izquierda. Ahora, ¿qué? Pero sería muy fuerte eso también, ¿no? Qué bárbaro, pues son dos extremos completamente distintos. Son dos extremos, es algo inédito, total. Era la tapa de The Economist, creo que era el viernes, la tapa de The Economist, buenísima tapa que mostraba la bandera de Francia, obviamente, estaba el azul, el blanco no existía, estaba como rota y era una nube justamente, y el rojo del otro lado, marcando justamente esto, ¿no? Como el centro desapareció en Francia. Claro, son dos extremos. Y eso que hoy Marine Le Pen es mucho más tranquila que el padre, ¿no? Es interesante contar brevemente esa historia. Te suena Le Pen, lógicamente, pero de hecho creo que el padre hasta lo sacó del espacio político. No. Se pelearon, están peleados. Sí. A ver, la historia es así. Jean-Marie Le Pen, el papá de Marine Le Pen, era un hombre de extrema derecha, pero filonazi, digamos. Abiertamente antisemita, abiertamente racista, con posiciones muy extremas, y él funda el Frente Nacional, que es el histórico partido de la extrema derecha en Francia. Partido que logra ingresar al balotaje en los 2000 contra Jacques Chirac, que se arma todo un bloque, creo que había sacado el 17% en la primera vuelta, y termina en la segunda vuelta también con el 17%, porque horrorizados todos los franceses votaron en contra. Marine Le Pen pasa a ser, con los años, la líder del partido y ella se pelea con el papá. Sí, lo echa del partido. Directamente. Le cambia el nombre, de hecho. Y de hecho después lo cambia a Agrupación Nacional. Y la verdad es que uno ve el discurso, primero, no hay hoy rastros de antisemitismo, por lo pronto, y se pasó de un discurso que era abiertamente racista a un discurso muy anti-inmigrante ilegal. Con una propuesta, por ejemplo, muy fuerte, que es incluso la posibilidad de sacarle la nacionalidad francesa a aquellos que son hijos de inmigrantes y delinquen, ¿no? Algo que habría que ver si esto es constitucional o no. Seguramente si se quisiera impulsar, llevaría ese debate. Pero no es rupturista europea. No es rupturista europea, exactamente. En algún momento coqueteó con eso, pero no. Sí hoy plantea posiciones, obviamente, en contra del Pacto Verde, en contra de... Quiere una Unión Europea, si querés, menos injerencista. Mucho más en línea con Meloni. Hoy en línea con Meloni totalmente. Totalmente. Y de hecho, uno podría decir, si querés hacer el juego con Meloni. Meloni también, el partido Meloni es heredero de una fuerza que es heredera a su vez del fascismo.
Y uno ve cómo Meloni se fue corriendo hacia el centro. Y hoy como primera ministra, ni de casualidad la puedes decir que es una primera ministra de extrema derecha. Hoy Meloni es una primera ministra de derecha, convencional, pero no ha hecho nada extremo, digamos, desde que está en el poder. Sí, obviamente, insisto, con su línea de derecha por estar de acuerdo o no, pero no es extremo. Bueno, muchos creen que quizás sería un camino similar el que podría llevar adelante Le Pen en caso de llegar al gobierno. Es lo habitual, me sorprende las centro. dos posiciones completamente diferentes. Hay muchos, es muy interesante lo que está pasando con los judíos franceses. Francia tiene la comunidad judía más importante de Europa. La comunidad judía francesa, históricamente, con mucho temor de la extrema derecha, claro, porque hay una corriente muy tradicional de la derecha francesa antisemita. Hoy, muchos dicen, la verdad, veo mucho más antisemitismo en la extrema izquierda que en la extrema derecha. Si yo veo, de hecho, bueno, la extrema izquierda es recontra pro-Palestina y jamás en el medio, con lo cual... Ayer estaba el líder del partido de extrema derecha, que es Jean-Luc Mélenchon, estaba en el discurso que dio después de las elecciones al lado de Rima Hassan. Rima Hassan es quien fue la cabeza de lista en las elecciones europeas de este partido. Una mujer de origen árabe que estaba con la causa palestina y que abiertamente dice Israel no tiene que existir. Pero abiertamente, Antonio. O sea, no es que es camuflado. Es sorprendente porque son dos extremos completamente irreconciliables, que primero y segundo. O sea, yo hubiera jurado que Macron terminaba segundo, no tercero. Por eso fue tan sorpresivo el resultado de las elecciones europeas. Y yo creo que Macron hizo un cálculo que es, bueno, ante el temor que genera esta situación de que los dos extremos ganando, voy a llamar a elecciones anticipadas porque ese temor va a hacer que la gente vuelva hacia el centro. Y no pasó. Pero está pasando en todo el mundo, Antonio, igual. Digo, lo que estamos viendo es un corrimiento hacia los extremos. Pero sí, bueno, a mí lo que me sorprende es dos extremos tan marcados. Porque vos podés tener extremos, pero más que nada si querés en política, podés tener alguna diferencia en alguna política de inserción dentro de Europa, pero no así. Acá es quien ganó va contra la inmigración ilegal. Quienes se dieron segundos se te la abrirían completamente. No, totalmente. Abramos todo, dejemos, digamos, si alguien quiere armar un gueto y no hablar en francés y es rarísimo. Que hagan lo que quieran, digamos, por supuesto. Pero es que, lo que está pasando acá es el problema de la integración. El problema es que vos tenés una población de origen migrante muy fuerte en Francia, que nunca se pudo integrar bien por distintas razones. Pero ese es un problema. El otro problema es la continua inmigración ilegal. Son dos problemas. Claro. Pero en Francia yo te diría, los dos problemas están igual de presentes. O sea, por un lado es la nueva migración, mucha gente que está en las calles de París, mucha gente que ha ingresado en los últimos 10 años sobre todo, que ni siquiera pudo insertarse al mercado laboral, ese es un problema. Y después están muchos que son franceses, hijos de inmigrantes, y lo que hemos contado aquí, de escuelas, donde, sobre todo algunas escuelas públicas, ¿cierto? Digamos, donde muchos no se sienten franceses. Y el caso de esta chica de 12 años, judía, violada por sus compañeros, que tuvo que disimular que era judía, mentir, decir que era musulmana, porque si decía que era judía tenía miedo, y vaya que tuvo razón, porque al enterarse que era judía la violaron, le hicieron todo tipo de vejaciones. Esto se está viviendo en muchos barrios también de Francia. Hay lugares de Francia donde verdaderamente vos no sos musulmán y la podés llegar a pasar mal, ¿eh? Esto hay que decirlo, digamos. Y esto no es un problema de la religión, es un problema de cómo ciertas comunidades aplican la religión de una manera absolutamente extrema. Y eso se está viendo en Francia y me parece que está detrás de estas elecciones. Fin de semana que viene, ¿no? El domingo va a ser la segunda vuelta. Habrá que ver si con el reacomodamiento cambian los resultados o se ratifican. Bien. Bueno, vamos a hablar de los 3 datos económicos que tienes que saber en el día de hoy. En primer lugar, inflación cerró el mes